Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo directo aquí en Twitch y también en podcast. Y hoy, como os había prometido ya desde hace una semana, hoy vamos a hablar de la ciberseguridad. Digo ciberseguridad porque no sabía qué palabra coger para un poco englobar todo. Porque hoy vamos a hablar de mail, de contraseñas, redes sociales, sistemas operativos y todo lo que conlleva el ¿estamos seguros en la red? Cuando yo navego por internet estoy seguro, cuando abro una app estoy seguro, cuando instalo un antivirus realmente me protege, un sistema operativo es mejor que otro, el tema contraseñas, cómo nos pueden robar los datos, privacidad, fotos, nube, o sea, veis que voy subiendo y esto es un sinfín de cosas. Y por eso hoy tengo aquí a Dekar, que no solo es, bueno, yo creo que creo que veo más a Dekar que a Isra en su propio podcast de Apelianos. Dekar ya no es un habitual, ya directamente vive allí. Y además tiene su propio podcast, que es DeckNet, que nació con el espíritu de hablar de todos estos temas que voy a dejar en la descripción, obviamente, como de cada invitado. Señor Dekar, muy buenas. Buenas tardes, Cristo. Un placer estar por aquí. La primera pregunta que va a hacer la gente es ¿por qué está pixelado? Bueno, estoy pixelado porque, yo ahora estoy jubilado, estoy jubilado, pero cuando era población activa, pues trabajé en una fuerza de seguridad en los servicios de información, y unidades antiterroristas. Entonces, digamos que todavía no ha pasado el tiempo suficiente. Algún día pasará el tiempo suficiente y cuando pase ese tiempo, pues no habrá ni prueba. Pero de momento prefiero mantener cierto anonimato porque por respeto, por seguridad y por respeto también a las personas que todavía están en los puestos con los que yo trabajé y prefiero mantener ese anonimato de cierta manera. Bueno, ya con eso os queda claro para que no me lo preguntéis 50.000 veces durante el directo de hoy, porque a lo mejor la gente que estaba con Aplilia no puede estar más acostumbrada. Pero Mm. en realidad, vosotros seguro que entrasteis y pensasteis que Dekar estaba con una webcam iSight de Apple del año La Polka. Pero no, ¿vale? Es pixelado a post. La tengo, ¿eh? La Lo tengo. sé, por eso te Bueno, lo la digo. eSight, sí, la tengo. Dekar, la primera pregunta que todo el mundo se hace, o que se suelen hacer cuando no controlan el tema de la tecnología, y con esto entramos a debate, es, ¿estamos realmente seguros con nuestros dispositivos en general? Yo, mi opinión, y lo que cuento en mi podcast, vivimos una sociedad segura y cada vez es más segura. Eh, Hoy en día, la seguridad de los dispositivos, la seguridad de los sistemas operativos, de las redes, es altísima. ¿Es una seguridad 100%? No, porque la seguridad 100% no existe, ¿no? ¿Es una seguridad suficiente? Yo creo que sí, que tenemos una seguridad suficiente. Luego, evidentemente, está el factor humano, que ese es el que menos evoluciona, ¿no? Evoluciona mucho la tecnología, evoluciona mucho los sistemas de seguridad, pero el que no evoluciona tanto es el ser humano, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que si esto no fuera lo que yo estoy diciendo, no viviríamos en el mundo que vivimos. Vivimos en el mundo y la sociedad de las comunicaciones que vivimos porque es seguro. Si no, no se podría hacer. La industria de la aviación funciona porque no es 100% segura, no Ujú. es 100% segura, pero tiene una seguridad suficiente y hace que funcione esa industria. Pues esto es lo mismo, ¿eh? Los servicios de información, las redes, son seguras y cada vez son más seguras. Sí, porque si no cualquiera vigilaría al novio o a la novia en WhatsApp, la localización, piratearía un avión, por así decirlo rápidamente, y sería un caos. Es que todo eso que tenemos muchas veces en los medios de comunicación no es real, ¿no? O sea, si fuera real, si eso fuera real, no podríamos vivir en la sociedad que vivimos. Es que eso tenéis que daros cuenta que todo esto hay un montón de intereses, y yo siempre hablo de la industria de la inseguridad. Hay un montón de intereses que está detrás de todo esto. Como muchas veces hay que tener claro quién está detrás de lo que te transmiten. Y hay una industria de la inseguridad que trata de vivir del miedo en general, trata de vivir del miedo de la sociedad y de los empresarios, en fin, de los usuarios, para mantener una industria, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, en cierta forma, sí que tiene que haber
un mínimo en ciertos aspectos de seguridad, pero no es esa sensación que nos tratan de transmitir que para muchos usuarios es bloqueante. O sea, muchas empresas no acometen proyectos, ahora ya no tanto, pero hace 20 años, por ejemplo, te lo digo porque eso es mi experiencia, hace 20 años ese miedo bloqueaba aspectos importantísimos de ciertos organismos públicos, de ciertas empresas se bloqueaban, mientras que otros países nos adelantaban. Aquí, o sea, todo ese miedo que se generaba nos bloqueaba nuestra iniciativa. Hablamos antes del factor humano y de hecho lo empezamos a hablar ahora cuando estábamos antes del directo. Factor humano como persona que comete un fallo y por ahí se cuela. Y con esto empiezo con uno de los primeros puntos del guión, que es también el uso de contraseñas tipo 1234, contraseña, contraseña y todo este tipo de cosas que son fácilmente, con un ataque de fuerza, de probabilidad de entrar. Sí, desde luego puede ocurrir, pero incluso eso es difícil. Es que eso es difícil porque todo servicio que se precie, hoy tienes rápidamente, si cometes uno, dos o tres errores, te va a bloquear la cuenta. Ujú. O sea, el tema de la fuerza bruta, eso era hace 20 años. Es que además todo este tipo de mantras que se repiten, parece como que para estos mantras el tiempo no pasa, ¿no sabes? O sea, esto hace 20 años sí, hacías ataque de fuerza bruta, no, pero eso fue hace 20 años, eso se quedó atrás, eso ya no, eso ahora estamos en otra época, ¿no? Todos los sistemas, vamos, todos los servicios tienen unos elementos de seguridad importantísimos. Hoy, yo cuando viajaba a Francia o a Alemania, tenía un montón de problemas para acceder a ciertos servicios a través de Internet porque en cuanto intentaba entrar, me decía, ¿está usted entrando? Se ha detectado una entrada en tal servicio desde una ubicación no habitual y te bloqueaban. O sea, quiero decir que aunque el usuario muchas veces comete errores de contraseñas 1, 2, 3, 4, pues incluso ese tipo de contraseñas, hombre, si pones 1, 2, 3, 4 y va a la primera, puede acertar, ¿no? Pero es que tiene que ser con el mismo navegador, desde una ubicación geográfica que sea similar a la que atacas, o porque si es desde otro país ya te va a saltar a ti, te va a saltar por lo mínimo, te va a saltar un aviso. O sea, quiere decir que Incluso incluso el esas que son navegador. absolutamente... O sea, es que, o sea, el mismo sistema operativo, Ujú. mismo navegador, porque en cuanto el servicio detecta un cambio ahí, te va a avisar. Oye, se ha detectado una actividad sospechosa en tu cuenta. O sea, quiere decir, y por supuesto, si haces 3 intentos o 2 intentos fallidos, incluso yo creo que Google, ya si detecta 2 intentos fallidos, ya empiezas a tener problemas para entrar en una cuenta de Google. El factor humano es el último reducto de la inseguridad. Hoy en día, ¿eh? Hoy en día el factor humano se ha convertido realmente en el último reducto de la inseguridad. Esto lo estamos viendo ahora con los temas de los ataques, entre comillas, de ransomware, ¿no? Ujú. Cuando la mayoría de estos ataques es un usuario que le da el clic al correo que sea. ¿Quiere usted descargar? Le dice el sistema operativo. ¿Quiere usted descargar este contenido? Sí. Sí, descárgame el contenido. Se descarga el contenido. ¿Quiere usted ejecutar este contenido? Sí, quiero ejecutar este contenido. Deme autorización de usuario de administración y contraseña. Se lo doy. Quita el Y firewall. eso No sucede sé todos los qué. días. Claro, claro, pero es que esto sucede, ¿no? Pero es claro, cuando dices ataque, es que el concepto de virus que existía pues, en los años 80, en los años 90, el virus era un virus que tú no hacías nada. Cuando tenía Windows, no me acuerdo qué Windows era, que cuando ya te conectabas a Internet a través de modem, que esa era otra historia, porque al conectarte a través de modem, el ordenador estaba conectado directamente a Internet, no como ahora, que ahora los ordenadores no se conectan directamente a Internet, pues se conectaba directamente, creo que era Windows XP, no sé cuál era ahora mismo, cuando te conectabas te infectabas porque había, no me acuerdo ahora cuál era el virus, que estaba constantemente, era un gusano, y estaba constantemente otros ordenadores buscando otros ordenadores, y si no tenías un parche que tardó en salir un montón, y entonces no era como entonces, vamos, que en cuanto te conectabas, te infectabas. Eso era un virus, en el que tú no participabas, no tocabas, no hacías absolutamente nada y te infectabas. Eso prácticamente ha desaparecido. Hoy en día, para que te pase algo, tienes que intervenir tú de alguna manera. O sea que O, a nivel de sí, sí, dime. contraseña, habría que poner una contraseña, obviamente, no poner un 1, Sí, 2, 3, 4, pero que tampoco es algo que claro.
que nos volvamos Eso es locos. que yo lo que trato de transmitir, sobre todo a los usuarios, es que tampoco caigan en la paranoia, porque si caes en la paranoia, te estás gastando un montón de dinero en un montón de dispositivos carísimos, en general, o caros o bueno, y no estás disfrutando de esa tecnología, ni esa tecnología te está ayudando a ti en el día a día. Es decir, claro que tienes, hombre, no tiene ningún sentido que pongas una contraseña 1, 2, 3, 4 o 5, eso está claro, ¿no? Y que pongas una contraseña, pues hombre, como decía nuestro amigo Carlos, ¿no? De foto que tienes, pues ponte, hazte o usa un, un administrador de contraseñas, pero que no es obligatorio, ¿eh? Es decir, constrúyete tus propias contraseñas, 3 o 4, o lo que sea, y que no sean contraseñas pues de fáciles digamos, que sean tuyas propias, que nadie, digamos, pueda decir 1, 2, 3, 4, 5 o 5 ceros, cosas de este tipo, que todavía se siguen viendo, ¿eh? O Y, sea, que y este mantra pero de perdona, y este mantra típico de no utilices una misma contraseña para más de 2 3 meses y que no sea para sí, el mismo servicio, todo para la misma contraseña para varios servicios. hombre, es aconsejable. Es raro detectar, o sea, por lo que he dicho antes, primero, porque los servicios que el empleado de turno que despiden se lleva la base de datos de la empresa y luego la publica para fastidiar a la empresa o la vende en internet. Es extraño que la propia empresa, lo normal es que resetees las cuentas. O sea, cualquiera de estos servicios que ha sufrido un ataque, entre comillas, que ha sufrido una rotura de información, o sea, una filtración, que eso sería una filtración de información, lo normal es que resete las contraseñas y adiós. O sea, lo que es el mismo servicio no te va a servir. Y para otros servicios, pues estamos un poco en lo mismo. Es raro, o por lo menos no es fácil, o por lo menos yo no he leído muchas situaciones en las que se haya aprovechado este tipo de contraseñas. Lo normal es que todas estas filtraciones acaben en las ventas de foros de spam. Eso sí. O sea, lo que sirven generalmente es para engrosar billonarias listas de millones y millones de correos electrónicos que sirven para empresas de spam, y se van engordando porque claro, los correos electrónicos hay que ir renovando porque se van renovando, ¿no? Entonces, lo que van a parar generalmente a empresas de spam. Pero bueno, es recomendable no repetir las contraseñas, siempre teniendo en cuenta que aunque no lo repitieras, ya te digo que es muy difícil, porque todos los elementos de seguridad de todas estas empresas es que te hacen muy difícil el entrar aun sabiendo la contraseña. Es que aun sabiendo la contraseña tienes muchos problemas para entrar en otro servicio, porque lo normal es que te avise al propietario, ¿sabes? Lo normal es que avise al propietario. Yo, porque ya te digo, yo estoy en servicios de información y he vivido todo esto. ¿Sabes? Porque los servicios de información pues hacen ciertas cosas y vives todo esto. Y yo por eso cuando creé el podcast TechNet era porque yo vivía todo esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo tengo un usuario y una contraseña y no puedo entrar porque sabemos que en cuanto entremos al usuario le va a salir un aviso de que le está entrando en su cuenta, y aquí en la revista tal o en el blog tal o aquí están diciendo que no hagas esto porque te van a entrar? O sea, es que no es lo normal, porque ya hay tantas medidas de seguridad vamos, que es un problema. De hecho, hoy en día, uno de los problemas que tiene el usuario es que si tiene cualquier problema de seguridad en la empresa que sea y bloquea las cuentas, que se quede sin cuenta. Y ya Es si que pones eso el es lo doble más factor normal. ya. Hombre, el doble factor, ¿sabes lo que pasa? Que el doble factor, por ejemplo, yo no lo tenía, ¿no? Pero cuando compré el Apple Watch, Apple me lo activó por defecto. Ujú. Y claro, he de decir que con el Apple Watch realmente el segundo factor de autentificación es muy cómodo. Es que, Ujú. y en Apple en ese sentido se ha hecho muy cómodo. Pero bueno, es un elemento también que si consideras que lo debes tener, es un elemento que te ayuda y está bien usarlo. O sea, yo no te digo que no lo uses, pero muchas veces es que yo, si no fuera por Apple, por ejemplo, no lo tendría. Y no lo echo de menos. No sé si me explico, ¿no? Sí lo tengo en muchas cuentas porque como yo trabajo con Apple, pues al final, digamos que Apple empezó con el tema del segundo factor, y cuando comprabas el Apple Watch, me parece que era, ya te lo activaba por defecto, ¿no? Y ya lo tengo activado. Pero no lo había activado yo.
ni tengo muchos servicios que no tengo activado ese segundo factor de autentificación, lo cual no quiere decir que no lo hagas, pero yo me siento lo suficientemente seguro para que pueda manejar todos estos servicios con cierta lógica, como hemos dicho, no, claro, mis contraseñas no son sencillas, tengo cierta lógica, estoy en un entorno muy controlado, bueno, pues es que también es que la seguridad es un conjunto de cosas, ¿no? Un sistema operativo como es macOS, iOS, claro, que están controlados, sé manejar un router más o menos, o sea, que sé lo que no tengo que tocar, sobre todo, lo que no tengo que hacer, o sea, que por defecto, todas estas cosas, el asunto es que no metas la pata, porque por defecto, si no tú metes la pata, todo está diseñado para que sea seguro. El problema es cuando alguien toca lo Lo que que no al sabe. final tocas lo que no tienes que tocar. Hemos hablado de contraseñas, hemos hablado un poco del mail, sobre todo el Mm, tema de spam y demás, pero voy a juntar también mail con redes sociales. Lo que subimos, las ubicaciones, los datos, el claro. uso sano de las redes sociales, que mucha gente ya a nivel, ya no tanto de ciberseguridad, un poco de lógica, de gente que Mm, además cuando publica dice, voy a estar tantos días de fiesta y no sé qué, o me sí, voy de fiesta ahora, claro. o estoy sola no sé Pero, dónde, me voy de vacaciones, como, por claro, favor. contra eso no hay, además contra eso no hay ningún antivirus. Claro, es que contra eso no hay antivirus que valga. Es que por eso digo yo el factor humano no hay ningún tipo de software que te defienda de eso. Te he contado yo anécdotas que he tenido antes de empezar y vamos, y las anécdotas podrían seguir y seguir, ¿no? Eh, el tema de las redes sociales, jo, es que el tema de las redes sociales, pues lo que dices tú, un uso con cierta lógica y con cierto, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, nadie, o sea, por ejemplo, en Twitter, yo todavía sigo viendo gente que tiene la localización activada, ¿no? Dice, pero ¿qué necesidad hay de que tú, cada vez que emitas un tweet, se sepa desde dónde lo haces? Es que no tiene ningún. Es que, claro, dices, es que por defecto la red social lo tiene activado. Tienes que ir tú y desactivarlo. Ujú. Porque eso también las redes sociales, evidentemente las redes sociales lo que quieren es que socialices. Lo que quieren es que socialices para que se genere ese efecto de red social que atraiga y atraiga a más usuarios, ¿no? Y por lo tanto lo que tratan es que compartas información. O sea, las redes sociales no quieren que no compartas información. Lo que quieren es que compartas todo. Lo que pasa es que estamos viviendo cada vez una cierta ola de privacidad y todo el mundo se mira mucho la privacidad. Pero aún así, todavía, por ejemplo, en Twitter yo veo mucha gente que publica tweets con la localización. Y luego ya no es que diga la locación, lo que dices tú, no, estoy en tal sitio, y me hago una foto, claro, con todo, que eso luego, con herramientas de OSINT, con herramientas de análisis de información pública, se puede determinar muchas más cosas de lo que parece, ¿no? Las herramientas OSINT no son ninguna panacea. De hecho, a mí yo no era partidario, digamos, de hacer una inversión fuerte en herramientas OSINT, ¿no? Porque generalmente los objetivos que nos pueden interesar, objetivos buenos, evidentemente por OSINT no vas a sacar nada, ¿no? Entonces, en cierta forma es siempre digamos la información de los pobres, ¿no? Pero con OSINT puedes hacer al final un perfil de una persona a poco que esa persona no tenga una cierta precaución en lo que publica, pueden hacer unos perfiles muy, muy cercanos de esas personas. O simplemente, por seguir el tema de la lógica, yo por ejemplo, no es que yo aquí sea el Rubius y tenga 36 Mm, millones de personas, pero sí que sé que hay gente de aquí, de la zona, etcétera, que me sigue y si yo cojo en Instagram, publico una historia y pongo estoy tomando café en no sé dónde, pues alguien de repente puede plantarse allí y decir, hola, ¿qué tal? Y a lo Claro, mejor lo hace con buenas claro, intenciones, a lo mejor normal. Entonces todo lo que veis, por ejemplo, que publico yo suele ser con 1 o 2 días de retraso o adelanto. Un poco, claro. es también un Yo, poco lo que decíamos, ¿no? La lógica de usar las redes sociales con un poco de cabeza. yo muchas veces publicaba viajes que hacía a Alemania y Austria. Cuando trabajaba, hacía viajes a Austria y Alemania. Alguna vez publicaba una foto en Twitter, sin localización, cuando ya estaba aquí. Eso, yo también. O sea, cuando ya estaba aquí, ¿eh? Cuando ya había estado ya estaba de vuelta, pero las publicaba en el mismo orden, más o menos, del viaje que había hecho, pues contando un poco lo que podía del viaje y sobre todo los sitios cuando estaba en Austria, que era todo tan bueno, tan bonito que vamos, daba pena no publicar a los sitios así, ¿no? Pero claro, yo estaba en mi casa, ya estaba en mi casa con todo esto, ¿no? Porque evidentemente, pues no, hombre, yo no era un objetivo
cuando sí pertenecía a una unidad antiterrorista, pero en principio era una persona que no soy objetivo, ¿no? Pero bueno, yo siempre tomaba precauciones y muchas otras, aparte de esas, ¿no? Pero claro, yo nunca se me ocurría, no, estoy en Friedrichshafen y ahora son las 12 y estoy tomándome aquí una Coca-Cola en Friedrichshafen. No, eso, o sea, no, porque no era, no, ni se me ocurría, ¿no? Y sobre todo con la locación activada para que se sepa que es verdad, ¿no? Que estoy aquí en Friedrichshafen, ¿no? Ujú. Y no, Decar, no, voy a dime. juntar esto de las redes sociales con algo que, por ejemplo, a lo mejor alguien que esté escuchando este podcast o que está ahora en directo, y esta pregunta también se la voy a hacer a muchos más invitados que voy a traer como psicólogos y demás para hablar de las redes sociales en específico. La pregunta sería, tema control parental con las redes sociales. También es un tema de seguridad un poco importante porque muchas veces veo que los padres no controlan lo que los chavales están publicando, desde dónde, cómo, ubicaciones, un poco control de esa seguridad que puede dar lugar a ciertos sustos. Muchos sustos, ¿no? De hecho, el tema niños, entre comillas, o menores, vamos a dejar así, Ujú. menores sí que, digamos, un factor de preocupación a nivel de seguridad, no por los dispositivos, que los dispositivos te dan las herramientas, te dan controles parentales, te dan un montón de herramientas para controlar y para que limites en lo posible posibles daños, ¿no? Pero lo que pasa es eso, que en parte los padres muchas veces ceden toda su responsabilidad en esas herramientas y eso no es suficiente. O sea, las herramientas te ayudan. Al final es como siempre. Esto son herramientas, ¿no? O sea, las herramientas te ayudan, pero tú tienes que poner de tu parte. Tienes que estar con tus hijos más tiempo de lo que igual te apetece, porque es así. Y no tienes que ceder todo a las herramientas del control del sistema operativo. Porque sí, esas te valen como herramienta, pero tú tienes que estar constantemente encima porque, por lo que sea, además los chavales, pues constantemente, claro, tratan de circunvalar, salvar esas posibles barreras que le pones, se salvan, ¿no? Y que al final el problema no es la red social. Al final el problema no es el teléfono, es lo que haces con ello. O sea, ese es el problema, ¿no? O sea, tu hijo está haciendo algo que no debería, pues es que eso lo va a hacer, tenga el teléfono o no lo tenga. Igual no lo comparte, pero lo va a hacer. No sé, quiero decir Un poco más de que muchas educación en veces ese sentido, ¿no? cedemos mucha responsabilidad en herramientas que son herramientas, pero que no es el todo. Tenemos que poner más de nuestra parte. Y una cosa también tiene que quedar clara, ¿eh? Que no pasa nada por limitar totalmente el acceso a dispositivos y a información. Lo que pasa es que los padres, a ver, yo he sido padre también y al final todos tenemos, llegas tarde a trabajar, yo tenía jornadas a veces de muchísimas horas y llegas tarde a trabajar y claro, es difícil, las situaciones hay que entenderlas, ¿no? Y muchas veces dejas a tus hijos con sistemas, con dispositivos que no deberían, porque tú estás hecho polvo, o sea, literalmente es así, ¿no? Pero lo que hay que intentar es precisamente eso, ¿no? O sea, tú no tienes nada y esté yo cansado o no, no lo vas a tener. Y no pasa nada. O sea, el padre no es un amigo. Yo, por lo menos es mi opinión. Ujú. O sea, no es un amigo, es tu padre. Y cuando digo padre, me refiero a padre y madre, ¿eh? Me da igual. Quiero decir, los amigos los tienes en la calle. Lo que tienes en casa es el padre y la madre y tienes que tomar otro tipo de decisiones y las decisiones muchas veces son dolorosas, pero a la larga es como una inversión de dinero, ¿no? A la larga sales ganando. Yo creo que también falta un poco de, tanto para los padres como para los hijos, un poco de educación y conocimiento de que no sabes quién realmente está detrás o quién puede estar o una serie de cosas que ya todos hemos visto en los telediarios y demás. Hemos visto algún caso de este tipo, contactó con no sé qué, que se hizo pasar por uno de no sé cuánto y resultó ser un no sé cuánto y tal. Y eso sí se cuenta, se explica, se educa, etcétera, tanto a hijos como a padres para saber dónde se están metiendo los hijos, cómo pueden limitarlo, etcétera. Que un poco también el desfase tecnológico lleva a una no educación que conlleva también una serie de riesgos. Pero al final, Cristo, aquí hay una cosa muy clara. Yo, para mí, eso también estamos Ujú. hablando, que los dispositivos, las redes son herramientas. O sea, no es el problema. No sé si Sí, sí, no, no, está me claro, quiero por eso. explicar. Vamos a ver, si un chico o una chica está haciendo algo siendo menor de edad, siendo mayor es otra cosa, pero siendo menor de edad,
que no debe hacer. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque eso también se hacía antes. O sea, se hacía una foto y luego se repartía entre los amigos o las amigas. Quiero decir, eso, el problema no es que lo haga a través de... Ahora tiene más facilidad para igual mandárselo a alguien que no tiene que mandárselo. Y eso al final puede, claro, que si hay mala intención, al final eso acabe en vete a saber dónde. Vale, eso sí hay ese riesgo que ahora se reparte más, pero el problema es que ha habido una intención de hacerlo. O sea, ahí el problema es que tienes un hijo o una hija que está haciendo una cosa que no debe de hacer. Independientemente que lo haga con el iPhone, o sea, con el teléfono, o que lo haga con otra herramienta, ¿no? Es que esa es la cuestión. La cuestión es, no, le quito el teléfono, ¿no? Pues el problema no es en este caso, no es el que lo haya hecho por el teléfono, no es que lo ha hecho. Si habría tenido una cámara instantánea como aquella, las Polaroid, pues lo habría hecho con la Polaroid y habría hecho lo mismo, solamente que, claro, habría que hacerlo a mano, ¿no? Pero esa es la cuestión. Que ahora dicen, no, ahora se comparte con más facilidad. Sí, eso es evidente, pero el hecho de una actitud que no debería corresponder a un menor, ese es el problema. O sea, si se hace alguien unas fotos desnudo, desnuda, siendo menor de edad, y luego lo reparte a amigos, amigas o lo que sea, eso es un poner, el problema es ese, no es que lo haga con el iPhone o que lo haga con una Polaroid. El problema es que lo ha hecho. Y claro, pues alguien, los padres, sí, por eso te digo, tiene que estar encima, sí, con las herramientas, sí. Y quitándola igual los dispositivos, sí. Pero eso no te quita que tienes que estar encima de tu hijo porque hay una parte de la educación que la tienes que hacer tú. No puedes cederla a otro. Yo creo que es un tema interesante y que habría que tratar un poquito más porque de ahí vienen, bueno, de aquellos barros, estos lodos, ¿no? De un poquito de... Sí, pero ya te digo, yo creo que hay mucha descarga de responsabilidad también. Exacto. O sea, hay mucha descarga de responsabilidad en los sistemas, como todo, ¿no? En dispositivos cuando no es así. El problema es otro que ya no, que nos escaparía de este podcast, Ujú. esto. O sea, es otro tema educativo, de otro tipo, de otro nivel, que no tiene nada que ver con los instrumentos. Los instrumentos sí, pero al final la cuestión es que hay unas ciertas actitudes que además yo creo que contra más se tratan, o sea, es que yo creo que todavía sale es una especie de efecto rebote o no sé exactamente, el asunto es que hay unas actitudes que están ahí en los menores de edad y que con estos medios que tienen ahora se difunden muchísimo, ¿no? Pero que siempre han existido, ¿eh? Eso siempre han Ujú. existido. Lo que pasa es que antes era más limitado. Vamos con otro de los grandes mantras que también parte de la industria de la seguridad o la inseguridad, según se ve, Mm. tiene y es no utilices wifi públicas para que no sea leer el periódico o algo así, porque alguien puede ponerse en medio con ciertos programas que más o menos son fáciles conseguir y puede estar viendo las contraseñas que pasan por medio, etcétera. Entonces, como que para la wifi pública, para leer el periódico, el marca, el no sé qué, no sé cuánto, pero para abrir app de banco o para contraseñas de Facebook o de no sé qué, no lo utilices. ¿Esto Bueno, realmente pues puede ser así? muchas veces para leer el periódico, si es un periódico de pago, ¿no? O sea, estaremos en lo mismo. También. Pero bueno, o sea, vamos a ver. Yo siempre he utilizado wifi públicas y no he tenido ningún problema, siempre que se haga, lo volvemos otra vez con lo mismo, que se haga con una cierta lógica. O sea, lo que no, yo nunca me he conectado pues a una wifi de un sitio que no tiene contraseña y no sé de quién es. O sea, eso no he hecho. Pero si en una cafetería, café con leche, pone ahí un cartel y el propietario ha puesto esa wifi para disponibilidad pública con una contraseña que aparece allí, pues yo me he conectado sin mayor problema. Vamos a ver, Tiene que eso ser es un mucha mantra. casualidad que tengas allí un tío que sepa que se haya puesto con Claro, un exacto, mira, portátil. exacto, eso es. No, un portátil no. Un portátil sería para controlar un dispositivo que tendría que agarrar todo el flujo, porque la mayoría del tráfico que emitimos hoy en día está encriptado. O sea, hoy en día ya todo el tráfico que sale de nuestros dispositivos está encriptado. O sea, no es que emitas, no, todo se encripta. No es que tendrías que tener un portátil, no, tendrías que tener, que no, y que lo hay, pero si tú eres, por ejemplo, si fueras, yo qué sé, el presidente del gobierno, cosas de este tipo, podría ser, ¿no? Porque puede haber una furgoneta, o sea, incluso un piso encima de la cafetería que tenga allí colocado 3.000 sistemas allí, que esté grabando esos flujos y luego con tiempo decodificando, intentando decodificar todo ese flujo de información.
Pero estamos hablando de un usuario normal, no estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Y el tener una wifi pública, mientras que sea, pues eso, que tú dices, no, entras en un bar o entras en una biblioteca, te pone la biblioteca, por la biblioteca, esta es la wifi y esta es la contraseña, pues úsala, si no hay mayor problema. El tráfico, hoy en día, el tráfico que emitimos en nuestros dispositivos está casi, no voy a decir el 100%, pero el 90 y tantos por ciento está encriptado. Pues Vamos, esto, lo único pues, que pues queda esto, prácticamente sin encriptar es los DNS. esto, Decar, hay muchos gurús que salen en YouTube, en grandes Sí. ponencias, etcétera, diciendo no uséis wifi públicas porque se pueden poner por un programa de 8 o 20 euros con un portátil viendo en medio, midiendo todo el tráfico porque pueden acceder al router a través de esa wifi. Pueden acceder al router. Hombre, sí, 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 acceder al router de la cafetería, por ejemplo. Sí, sí, como la wifi es pública, pueden acceder al router, se ponen con ese programa en medio y ven todo el tráfico y entre ese tráfico ven contraseñas y todo. No. O sea, las contraseñas hoy en día van todas encriptadas, a no ser que sea un servicio, vamos, yo que sé, un telnet. Creo que los telnet creo que no se usan normalmente, vamos. Que creo que no llevan encriptación. Las SSH sí, pero el telnet no. O sea, en claro, ya hoy prácticamente no va nada. Ni la contraseña de nada. A ver, la búsqueda que haces en Google va encriptada. Tú cuando buscas en Google, aunque no estés logueado, como usuario de Google, tú si te fijas, ya es HTTPS todo. O sea, es absolutamente todo. Todo está encriptado. Eh, pues no lo sé, quiero decir, que alguien se tome un trabajo, porque ya no es un trabajo de... Si eso fuera cierto, es que nadie se conecta. O sea, es que eso es irreal totalmente. O sea, De- si alguien Después te por voy a ejemplo, un pasar, te voy a software... pasar los vídeos para que lo veas. Sí. Después te voy a pasar los vídeos, porque son grandes gurús que van y lo dicen. No, yo he visto, sí, también he visto de alguien, pero luego, a ver, sí, le decía a la gente igual en Twitter, pero oye, que la contraseña de Facebook está encriptada, sí, es que luego cogimos, aunque en el reportaje de televisión dijimos que se veía, no, porque habíamos hecho un proceso, no sé, o sea, no era real. Y esto es lo mismo, o sea, todo va encriptado, todo va encriptado. ¿Se puede encriptar? Bueno, pues alguien que tenga mucho dinero y sea de mucho interés, que tienes que, date en cuenta que todo el tráfico que va encriptado tienes que grabar. Tienes que grabarlo, que hay sistemas, ¿eh? Yo no te No, digo que no, pero aquí por son ejemplo, carísimos, aquí ¿eh? por ejemplo el compañero Alex dice que antiguamente te podías capturar los paquetes de una red usando un programa y Sí, podías ver todo el tráfico. sí, claro, pero eso son mantras, lo que dices tú, de hace 10 o 20 años. Bueno, 10, 20 años. Sí, sí, yo no me acuerdo, o sea, había programas, porque todos había programas para eso. Ahora ya no hay, porque como la tecnología es segura y encima evoluciona tan rápido que ya no se hacen ni programas, ¿no? Pero sí que había un programa, cualquier sniffer de red, y veías las contraseñas del correo, porque se transmitían en claro. Pero eso ya hace muchas décadas que no se hace. Ya las contraseñas del correo electrónico, es que todo va encriptado. Repito, hasta la búsqueda que haces, más tonta que haces en Google, sin estar logueado en Google, va encriptado. Todo va encriptado. De hecho, el iPhone, creo que desde esta versión, no sé, desde la anterior, no deja que ninguna aplicación no use HTTPS. Yo en Android no sé cómo andará, pero en los teléfonos de iOS, ya no sé si con la versión esta, la 12, no sé si la 11, ya en la API de Apple ya quitaron el HTTP. O La, sea, la ya no te siguiente, puedes descargar la siguiente ni, pregunta ni- que la ni un gente se va a icono. hacer sería, ¿las nubes también? ¿Las nubes son seguras? Yo creo que las nubes seguras, bueno, en el nivel de que de quién es el que está, como decía Mark Josan, es el ordenador de otro. ¿Quién es ese otro? Pues bueno, pues ese es un poco el nivel de seguridad. Hombre, a ver, tú, es un poner, cualquier sistema Ujú. de nube, y coges tú en tu ordenador, encriptas un contenido X, lo encriptas con lo que sea, lo subes a la nube y eso es seguro. O sea, ya te lo digo yo. No, otra cosa es que haya empresas, no sé, que sobre todo almacenamiento de fotografía, este tipo de cosas lo haya empleado para construir metadatos, para construir modelos matemáticos, para reconocimiento de animales, de Ujú. cosas de este tipo, y que lo haya usado para más cosas que eso que no se haya publicado. Eso sí, eso, claro, digamos,
es seguro dependiendo del propietario de esa nube, ¿no? Y bueno, luego la arquitectura. Pero bueno, sobre todo, ¿qué negocio tiene? Vamos a ver, ¿qué negocio tiene donde estás subiendo todas las cosas, ¿no? ¿Cuál es el negocio? ¿Es lo mismo subir a la nube de Google? ¿Es lo mismo subir a la nube de Dropbox? O sea, no es lo mismo, porque son empresas que tienen modelos de negocio diferentes. Entonces, estás, en cierta forma, entre comillas, seguro, dependiendo de para qué cosas, dependiendo de dónde lo subas, ¿no? Luego hay otro problema, que en esta pandemia y eso ha surgido, ¿no? El tema de la fiabilidad, que eso es otra historia, ¿no? La disponibilidad, ¿no? Claro, que esta es otra historia, pero que es diferente a lo que estábamos hablando, ¿no? La disponibilidad. Hace poco se ha quemado un centro de datos Sí. en Francia, ¿no? Que dejó un montón de webs de caídas, etcétera, etcétera. Y se ha ido perdiendo muchísima información por parte de muchísima gente. Eso tenemos que tener claro, que no tú, la nube es que ya el término nube es engañoso, ¿no? Porque la nube parece algo etéreo, vaporoso, algo, ¿no? Y la nube no deja de ser un montón de chatarra, pero un montón de chatarra con un montón de kilovatios de electricidad que está en algún sitio y que te está dando un servicio, ¿eh? Y que por lo tanto está sometido a muchísimas cuestiones. Dicen, no, es que tienen varios centros de datos, claro, evidentemente, pero que el factor, bueno, ya ha habido caídas de grandes servicios de tiempos determinados, pero se han producido caídas, tanto de Google, Amazon, servicios como de todos los servicios de Facebook, ya sea el propio Facebook o WhatsApp. O sea, todos los servicios pueden sufrir caídas, incluidas la nube, y que al final estás con tu información en la nube de otro. Eso hay que tenerlo también muy claro. Bueno, ya sabéis, podéis subir fotos, las que vayáis a subir en pelotas, las encriptáis y estáis seguros. Sí, no, el tema, no creo que, por ejemplo, si tú subes una foto, a ver, claro, a ver, es que yo tengo, claro, yo tengo la mentalidad de información y la mentalidad de un usuario, digamos, a ver, porque yo estaba en los dos lados, ¿no? He estado en los dos lados de la línea, ¿no? Entonces, claro, a ver, yo he administrado la información de VIPs, ¿no? De personas, de políticos, he administrado su comunicación. Entonces, claro, hay ciertas cosas que para un usuario común pues puedes hacer, ¿no? Pero hay otras cosas que para VIPs no haces, ¿no? Evidentemente. Y entre esas, pues es eso, no subir ninguna fotografía de ningún tipo a ningún servicio. Porque los servicios de información trabajan, y los servicios de información no es que la nube de Google sea mala, ni la de Dropbox, no. Es que en esos servicios hay personas. Y donde hay personas están los servicios de información. No sé si, Sí. o sea, es que los conceptos de seguridad e información, o sea, yo como si tengo que dar seguridad a un VIP, a un político, a un alto cargo, le voy a obligar. Yo, mira, cuando empecé con este tema de los VIP, yo te sentía una cosa muy clara, que yo iba a dejarles utilizar los dispositivos de cierta forma libremente, porque dejándoles utilizar con unas normas muy básicas los dispositivos iban a tener una seguridad suficiente, yo considero que más que suficiente. No sabían sus contraseñas, eso no, porque yo las controlaba, yo sabía las contraseñas, pero yo les dejaba usar los servicios solamente que tenían unas reglas muy sencillas, de qué y cómo y tenían que hablar, sobre todo de política, cómo lo tenían que hacer. Muy sencillas. Y los que yo llevé no tuvieron nunca ningún problema, y estoy seguro que nunca hubo ningún problema de filtración. Hubo además en fin, que salió en la prensa, una cosa, pero nuestra parte, digamos, nuestros VIP lo hicieron bien. Los Sí, que lo vamos. hicieron mal fueron otros, Pero que exactamente. en general, para el usuario normal y corriente, Eso es, está eso tranquilo. es. O sea, yo puedo subir una fotografía yo desnudo pues yo creo que sí, pues yo creo que no. Ahora, mi VIP no le dejaría que lo hiciera. Ya, No porque sé es si me entienden la otro tipo de diferencia. persona, otro tal. Claro, porque ¿es seguro el servicio de Google? Sí, es seguro. ¿Es seguro el servicio de otro? Sí, es seguro. Pero para el VIP no, porque allí seguro que están los servicios de información. Los servicios de información trabajan, como te he dicho antes, están antes de, o sea, entonces, los servicios de información al final trabajan de una forma determinada, no porque vayan a coger las fotos de todo el mundo, no, eso es una tontería, que esos son otros los mantras que hay, ¿no? Pase estos mantras yo me acuerdo de Echelon y todo aquello, ¿no? O sea, joder, no, que piensas algo y te lo dices, o sea,
dices, no, ¿y dónde se almacena todo eso? ¿Qué pasa? ¿Que no cuesta dinero? No, o sea, parece que Echelon no es Echelon, es Dios, porque puede hacer todo y no le cuesta nada, ¿no sabes? Eso era, no, pues esto es lo mismo, o sea, los servicios de información tienen objetivos y esos objetivos atacan, intentan conseguir información, en fin, eso es claro, ¿no? Pero eso es pues, para ciertas personas, pero el común de los mortales, que somos la mayoría, todo eso nos queda fuera de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Voy a abrir un melón. Bueno, voy a abrir dos melones. Gorditos, sanos. Mac, Windows, iPhone, Android. Teca ya se ha echado hasta para atrás. ¿Hay sistemas operativos más y menos seguros o es un mantra? Sí, hay sistemas más o menos seguros. Y eso no te lo digo yo, te lo dicen, por ejemplo, Celebrate. Ya sabes qué es Celebrate, que es la empresa que vende los mejores productos para intentar romper la seguridad de esos dispositivos. ¿Y quién? No te lo dice a ti ni te lo va a decir. Claro, yo te lo digo porque nos lo decían nosotros y otras marcas, ¿no? Pero claro, por ejemplo, Apple, o sea, nadie quería ni verlo, o sea, ni verlo, o sea, no, bueno, yo te decía, no, yo sí he sacado información de dispositivos de Apple, pero yo, la gente que trabajaba para mí, o sea, dentro de mi entorno, de mi estructura, sabían cómo tenían que traerme el teléfono. ¿Cómo tenían que traerme el teléfono? Con el código. Si no, que me lo trajeran. O sea, yo era así de claro. ¿Me traes el teléfono con el código? Sí, sin problema. ¿Me traes el teléfono sin el código? No, oye, no te tomes el trabajo, ¿no? Claro que hay. Porque las empresas que están detrás, volvemos a lo mismo, no todas las empresas son iguales. Google tiene un, un esto, ¿Unos intereses? una, sí, tiene una forma de funcionar, es una empresa que tiene una estructura y una estrategia diferente a la que tiene Apple, por ejemplo, o otras empresas que hay también, ¿eh? Que tienen otra estructura. Entonces, ahora sí se puede decir, por ejemplo, dices, no, ahora Android está seguro como iOS. Sí, yo también te puedo decir que ese espacio se ha cortado muchísimo, o sea, se ha cortado mucho. Pero históricamente hablando, o sea, históricamente hablando, yo siempre empecé a trabajar con Apple porque estaba claro que era más seguro. No era cuestión no, es que era más seguro porque el sistema operativo, ya sea de Mac, ya sea de los dispositivos móviles, ya te harían de entrada como parte de su arquitectura la seguridad con años de anticipación sobre otras marcas, ¿no? Y el negocio de Apple no era los datos de los usuarios, el negocio de Apple era que te vendieras los productos y cuanto más productos y más ordenadores y más teléfonos tengas, te trata de vender eso, ¿no? Entonces, los sistemas operativos y la arquitectura y el hardware, todo de Apple va orientado a la privacidad y la seguridad. O sea, yo creo que Apple es la única empresa que tiene en su página web, creo que en inglés, cómo bloquear, cómo borrar tu dispositivo. O sea, una serie que en otras empresas no verás, ¿eh? Cómo borrarlo de forma segura, por la propia empresa, no que veas en un tutorial de un youtuber, no, por la propia empresa. No, no, incluso Y cuando, claro que cuando vas a formatear un Mac, opciones de borrado, etcétera, te aparecen varios niveles y el último está avalado por el Ministerio de Defensa bueno, sí, sí, por sí. el Departamento de Pero es que Defensa. eso, O Cristo, sea, no es de ahora, es que viene de hace muy atrás. O sea, es que esto no es de ahora, o sea, viene de muy atrás. Entonces, yo cuando pues, por los años 1990 aproximadamente, yo en 95 empecé a trabajar en servicios de información. Y claro, yo tenía un taller y allí todo eran PCs, ¿no? Eran todo PCs, que era, en fin, todo PCs. Y aquello, al final, no hacíamos nada salvo mantener aquellos PCs, ¿no? O sea, había un montón de ordenadores, un montón de máquinas que eran para ciertos dispositivos, etcétera, pero es que nos llevaba un montón de tiempo de la leche y encima es que teníamos problemas de seguridad, de problemas o sea, en aquellos tiempos, ¿no? Porque de temas de que había muchos virus, de que había. Sí, porque era real, no es que, o sea, y digo, nosotros no podemos estar a esto porque nosotros no es nuestro trabajo. Si tenemos ordenadores, porque luego igual tenemos que sacar información de un ordenador, de un PC, y necesitamos tenerlos para hacer pruebas y hacer entrenamiento, etcétera, pero
Nosotros, para nuestro trabajo, lo que tenemos que tener ordenadores que sean herramientas que no nos den ningún problema y nos podamos concentrar en lo que tenemos que hacer. Y empecé poco a poco, ahora parece normal tener un Mac, entonces era bastante más. Y poco a poco empecé a tener Mac, bueno, también porque los malos tenían Mac, porque ETA usaba Mac. Ostras. Entonces, nosotros necesitábamos tener Mac para poder leer la información de ETA. Entonces, empezamos a pasarnos todo a Mac por esa cuestión operativa, pero también porque para nosotros era más seguro y nos quitaba trabajo. Es que podíamos concentrar en otro tipo de cosas que no era mantener ordenadores. Nuestro trabajo no era mantener ordenadores. Y luego con el tiempo, pues te estoy hablando de años, fíjate, los años 1990, 95, por ahí. Te estoy hablando, fíjate, de hace muchísimos años, ¿eh? Y luego ya poco a poco todo aquello se generalizó, ya fue más normal que tuvieras Mac y ya nadie te miraba raro. Pero en nuestro grupo siempre empezamos a usar dispositivos de Mac y de Apple. Y luego con el tema de los VIP, o sea, no tuvimos ni la menor duda, o sea, no tuvimos ni la menor duda de qué dispositivos y qué hardware iban a tener los VIP. Tuvieron y tienen todo material de Apple y nos ha dado una seguridad y una tranquilidad. Y sin usar MDM, que me decía Retromática, que sin usar hay un software que para grandes empresas que es para manejar parque de dispositivos, ¿no? Pero nosotros, como al final éramos 4 o 5 VIP, pues no llegamos a usar MDM, ¿no? Pero simplemente los 4 o 5 VIP, como los teníamos controlados, teníamos las contraseñas controladas, ellos eran personas que realmente ya no eran, o sea, se les dio fácil, ya ellos ya tenían, o sea, tenían ellos de forma anterior a formar parte de nuestro elemento de VIPs, ya usaban dispositivos de Apple, muchos de ellos ya usaban dispositivos de Apple, entonces de cierta forma nos ayudó todo eso y no tuvimos la menor incidencia. Una seguridad total. No usamos ningún software de terceros especial ni nada, porque nosotros usamos el software que utiliza todo el mundo, porque es el que se fiscaliza constantemente. O sea, Telegram, por ejemplo, porque hay un montón, o sea, es seguro, ¿por qué? Porque hay un montón de gente, un montón que le está constantemente fiscalizando, ¿no? O Apple, ¿no? Se está constantemente fiscalizando la seguridad. Fíjate el iPhone, ¿no? Están constantemente buscando errores, posibles fuentes de poder extraer información, pero un montón de gente, no Apple, que a Apple le sale gratis toda esa cantidad de especialistas que están constantemente buscando el error. Y eso nos garantiza a nosotros que tenemos lo mejor. Y esto lo uno un poquito con un mini melón que has abierto, pero que yo creo que va a ser una respuesta muy parecida con el tema de servicios de mensajería. Es decir, que esos Nosotros de servicio de servicios tipo mensajería usamos WhatsApp, Telegram, mensajería. iMessage, etcétera, ¿hay Sí, algunos que son más o lo- menos seguros? sí, nosotros le damos el esquema a los VIP y ¿qué tienen que usar primero? FaceTime. Usaban primero FaceTime audio para hacer llamadas. FaceTime audio. Que no tengo FaceTime audio porque el otro, con el que voy a hablar, no tiene FaceTime audio. Aunque las personas más importantes ya nos ocupamos, claro, los contactos más, todos tenían, ¿eh? Pero bueno, voy a hablar con alguien que no tiene Apple y no le puedo llamar por FaceTime audio. Pues usábamos Telegram, primero chats, que todavía no tenía audio, y luego ya el audio de Telegram. Y al final creo que en la lista estaba WhatsApp, ¿no? O sea, en la lista de prioridades. O sea, ¿en qué prioridad? Y luego lo que no tenías que usar. O sea, lo que no tenía que usar. ¿Qué no tenía que usar el VIP? Llamadas de telefonía fija. Llamadas GSM. SMS. Eso no se puede usar porque eso está todo fiscalizado. O sea, entra Está antes WhatsApp dentro de lo seguro que todos estos servicios. Sí, claro, evidentemente. O sea, digo para estos VIP, ¿eh? Para estos Ujú. VIP, pues evidentemente la telefonía fija, eso no se puede usar. Telefonía GSM, lo mismo. Mensajes SMS tampoco. O sea, todo eso está terminantemente prohibido. Y para el O sea, común de los mortales, para el común de los mortales, pues hombre, yo creo que al final es un poco lo mismo, ¿no? De cierta forma, a ver, pues yo podría usar cualquier sistema, porque ahora ya, bueno, salvo ciertas llamadas que recibo, pero bueno, además ya da igual lo que hable o no hable, ¿no? Pero quiero decir, lo normal es que no necesitemos, hombre, pero por ejemplo, un abogado,
por ejemplo, pues, oye, depende de qué abogado y de dónde, qué temas trates, hoy en día, un juez, por ejemplo. Yo sí que usaría esa misma escaleta, o sea, esa Ujú. misma escaleta de prioridades a la hora de comunicación. Y sobre todo, un juez, un abogado, gente que tiene muchísima responsabilidad, no usar telefonía fija, no usar GSM, no usar o sea, llamadas GSM, no usar SMS, vamos, o sea, porque todos esos sistemas están centralizados, están controlados y bueno, en principio es que aquí entramos en terreno pantanoso, pues Ujú. está controlado por los servicios de información de todos los países, ¿no? Yo creo que ya os había quedado claro que podéis usar WhatsApp para enviar esa foto en bola de la que hablamos Sí, antes de sí, sí. subirla a la nube, ¿vale? Esa foto hay Sí, que sí. verla. Por SMS no, ¿eh? Por Por SMS no. SMS no. Además, que como no tengáis la tarifa, os va a salir cara la foto. Sí, sí, sí. Otro de los grandes mantras de la industria de la inseguridad, y aquí sí que creo que que meten, cuando suena muy bestia y luego desaparece en 5 años, es el tema de los routers. De hay un ataque de un error de un router, no sé qué, no sé cuánto, de los routers de tal, y van a dejarlos inservibles y son inseguros. Seguro que tú esto lo has escuchado, Deca. Sí. Que salen, pero El sale router, hasta en medios generalistas, en el periódico, en sí, Telecinco, en... sí, sí, sí. El router tenéis que tener claro que es el elemento más importante de seguridad que tenemos hoy en casa. Eso tenéis que tenerlo claro. El router es el elemento más importante a nivel de seguridad y privacidad que tenemos en casa. Y el saber qué hacer y sobre todo qué no hacer es importantísimo cuando tenemos un router. O sea, si no sabes muy bien lo que haces con el router, no toques. Los routers por defecto son seguros. No toques si realmente no sabes lo que vas a hacer. Sí que puede haber errores como hemos dicho, o sea, es que seguridad 100% no existe, es que eso está claro. Y puede haber modelos que tengan errores muchas veces de los propios fabricantes que son, bueno, que pues igual han dejado un usuario, por ejemplo, que teóricamente no conoce a nadie pues muchas veces no se sabe muy bien para qué, para temas de mantenimiento, para entrar en sus propios routers, yo creo que a nivel de mantenimiento si se contrata y cosas de estas. Pero luego ese usuario es público y al final todos los routers de esto pueden, que no tiene por qué, o sea, porque tendría que unirse también, porque un router por defecto te aísla. O sea, un router por defecto te aísla. Para que el usuario sea accesible, también tiene que haber un puerto, que generalmente lo hay, cuando se ha dado un error de estos, hay un puerto tampoco no declarado que puede estar abierto a Internet, pero no es lo normal. Evidentemente, esto puede pasar dos cosas: que se corrija por parte del propio fabricante con el firmware, y si no se corrige, pues muchas veces, bueno, pues el problema que tienes es que sí, se puede entrar en el router, pero realmente lo que se puede hacer dentro de un router, pues no es, muchas veces no es fácil, o sea, no solamente es cuestión de entrar, a ver qué se puede hacer luego, ¿no? Y lo que se puede hacer dentro de un router tampoco es que sea, a ver, si lo pensamos, que quiero decir, si lo pensamos, tampoco, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo, hace muchísimos, muchísimos años había mucha gente que se infectaba de troyanos, por ejemplo, ¿no? Y se infectaba con troyanos. Y como entonces no había routers y los ordenadores se conectaban directamente a Internet, tú escaneabas las redes y encontrabas toda la gente que estaba infectada de esos troyanos. Y esos troyanos te permitían, si te hacías te podías hacer dueño tú del troyano, te permitía redirigir el tráfico. Es decir, por ejemplo, tú podías mandar un correo a alguien a través de esa persona y entonces te ocultabas tú. Eso con un router no se puede hacer, por ejemplo, que eso sí que sería un peligro. Sería un peligro, ¿no? O sea, eso sí que podría ser un peligro. Pero eso con un router no se puede hacer. Normalmente no se puede hacer. O sea, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Entonces, realmente muchas veces, mediáticamente sí, pero luego en la práctica, como siempre hay muchísimos errores de estos, como el Heartbleed y otros muchos que ha habido, han puesto hasta página web, han salido en los periódicos y luego nunca ha habido ni un caso, ni se ha demostrado que realmente sí, el error está, pero leer aleatoriamente la memoria es eso, leer aleatoriamente la memoria y no sabes muy bien lo que lees, ¿no? Entonces,
nunca ha habido luego un uso práctico de eso. Pues muchas veces este tipo de cosas es muy mediático, pero luego en la práctica no se puede hacer nada realmente importante con ello. Es que esa industria, como tú bien dices, cuando hace el titular lo hace bien. Es decir, vulnerabilidad encontrada en los routers de media Europa, no sé qué, no sé cuánto, Sí, tal, y sí, sí. estamos y tal. Y te da Se la acaba el sensación de... mundo, pero nunca se acaba de terminar el mundo, ¿no? Siempre se está acabando, siempre, ¿no? Pero es que sí, sí, claro, la prensa de la inseguridad, cómo se construyen los titulares, bueno, eso ya hoy en día ya no es patrimonio solo de la prensa de la inseguridad, porque el tema de clickbait lo Vuela. tenemos en todo tipo de prensa, pero el nacimiento de TechNet era porque yo lo que vivía y lo que luego veía en los medios de comunicación no era, o sea, no correspondía con la realidad, ¿no? Para nada, ¿no? Que eso también lo he vivido yo en propias carnes porque yo he sido protagonista de alguna noticia a nivel nacional hace unos años, ¿no? Y veía lo que es ser protagonista a nivel nacional, ver lo que tú has vivido y luego lo que eso se reflejaba en los medios, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Una cosa es lo que es, digamos, lo que se publica y lo que realmente es al final, ¿no? En este tipo de la industria de la seguridad, si se analizan el 90% de las noticias de la industria de la seguridad, si las analizamos bien, vemos que son fake news, que lo que denominamos fake news. ¿Qué es una fake news? Fake news es aquello que publicas y no puedes demostrar. Y si os fijáis, si leéis bien, la mayoría de las noticias de la industria de la seguridad son indemostrables. O sea, son indemostrables. Bueno, que un especialista que... Sí, pero a mí dame algo que yo vea que eso que me estás diciendo es real. Un documento, un log, una captura, algo de que esto es real, ¿no? Y muchas de esas noticias son construcciones de un discurso para vender lo que sea, ¿no? Yo hace años hice un capítulo que lo guardo, de un tío que dijo que los servicios de rusos y no sé, rusos y alemanes estaban comprando máquinas de escribir porque no se fiaban de los ordenadores. Y era totalmente falso, totalmente falso. Y hice un podcast sobre el tema porque hice una pequeña investigación, ¿no? de esa noticia, ¿no? Que se basaba en una noticia del Kremlin, que había en la parte administrativa del Kremlin. O sea, el tío que había publicado la noticia se basaba en otra noticia hacia atrás, que esta es la construcción de la industria de la seguridad, la construcción en pirámide, que se llama, de una noticia que había salido que los servicios administrativos del Kremlin habían comprado máquinas de escribir. Los servicios administrativos del Kremlin habían comprado máquinas de escribir, no para quitar ordenadores, no, que todavía usaban máquinas de escribir y se habían roto y había que cambiarlas por otras nuevas, es evidente, ¿no? Pues eso se publicó en un blog en su día como un elemento de seguridad. Pues tirando de esa noticia, un periodista español había construido esta otra noticia. O sea, y yo contacté con él por Twitter. Contacté con él. Oye, esto que estás diciendo, tú no tienes ninguna prueba de esto. Y estás basándote en una noticia de hace 2 o 3 años, no me acuerdo ya, que se habla de unos servicios administrativos del Kremlin, creo que era, y que esto no, pero esto... Sí, bueno, en fin, es que es, como me dijo él, que quería dar como ejemplo, ¿no? Decía, quería dar como, no sé cómo me dijo, quería dar como ejemplo de lo que es, ¿no? Y dice, pero bueno, pero como ejemplo, es que claro, Piensa tampoco tú dando quería... ejemplo de periodismo, joder. Claro, no, no, pero es que, vamos, tú si analizas detenidamente las noticias de la industria de la seguridad, si nos atenemos a la descripción de lo que son fake news, el 90% son fake news porque no se pueden demostrar. Ahora, por ejemplo, dicen, no, si yo qué sé, ¿no? Virus, o sea, no, este gusano ha infectado 100.000 máquinas, ¿no? Por ejemplo. Y como, o sea, ¿de dónde sacas tú eso? Es decir, ahora ya, por ejemplo, sí que hay empresas de estas que dicen a un informe, dicen, no, hemos colocado unas boyas, o sea, unas sondas en centros, claro, en ciertos centros de datos, porque claro, es imposible abarcar todo Internet. Nuestra empresa ha colocado sondas en no sé dónde, y gracias a esas sondas, pero eso es ahora, ¿eh? Te estoy hablando de un año, dos hacia atrás. Alguno, pues ya, oye, pues, porque si a través de Twitter le dice, oye, pero ¿cómo sabes tú? Pues ahora ya te dicen que, claro, nadie sabe si es verdad, pero puede ser
que se haya colocado sondas, esa empresa de seguridad haya pagado a tal centro de datos, oye, colócanos aquí esta sonda que nos sirve a nosotros para hacer análisis de datos y análisis de este tipo de malware o lo que sea. Puede ser, pero es que hasta hace nada todo eso ni se hacía, o sea, no existía, ni nadie, porque todo eso cuesta dinero, claro, y hay que pagar a la gente. Nadie te deja ponerte una sonda en tu centro de datos si tú no me pagas algo, porque eso cuesta dinero. No sé si me entiendes. Sí. Y bueno, dicen, no, y gracias a esas ondas sabemos que hay por lo menos 10.000 infectados. Bueno, pues no lo sé, pues tengo que creerle, no me queda más remedio, ¿no? Pero tampoco me muestra nada, ¿no? Pero bueno, es que hasta hace nada, eso era, pues eso, 100.000, pero ¿dónde? A ver, ¿dónde está el dato? ¿Dónde está? O sea, no, si tú cuando, por ejemplo, un político corrupto sale en la prensa, normalmente en el periódico sale, pues fulanito de tal, sale una factura no, sale una factura de que ha comprado esta joya con cargo a cuenta de la tarjeta del ministerio. Y se ve la factura, tú tienes ahí la factura, bueno, efectivamente el periodista ha hecho su trabajo, no sé cómo ha conseguido la factura, plas, y este señor se demuestra que ha gastado ese dinero, pues, vale, eso es una noticia periodística bien con un medio objetivo que es la factura, vale, correcto. Pero en la industria de la seguridad, y esto fue la pionera por hoy en día, esto se ha generalizado, ya que al final los periodistas tienen que publicar y muchas noticias se publican igual, pues se publican sin dato objetivo alguno. O sea, sin datos objetivos algunos. Se nos Y viene esto, un futuro muy jodido con el esto de publicar sin datos, fake news y toda esta claro, parafernalia. claro, claro, porque esa especie no sé cómo decirlo, ¿no? Que hay que publicar y publicar para el clickbait, porque dependiendo, claro, los clics que hagas, ganas o no ganas, en fin, sube o no sube el SEO, en fin, que yo también comprendo que todo el mundo tiene que comer. Yo también entiendo, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer nosotros los usuarios, en general, tenemos que ser escépticos y críticos. Si no digo, o sea, tienes que, si no eres escéptico y no eres crítico, es que vas a vivir mal porque o sea, hoy en día las noticias, muchísimas, no decir que no las haya, pero es que es la minoría. O sea, realmente la mayoría de la información no tiene dato objetivo alguno. Y entonces esta cuestión es lo que se ha generalizado. Lo que antes la industria de la seguridad era ella sola, la que ejercía esta técnica, porque no deja de ser una técnica, esto se ha generalizado a todo tipo de medios de comunicación. Yo me acuerdo hace pues 20 años en España había, pues igual que en otros países, montones de denuncias que salían, pues eso, papeles en el interview, lo otro. Buah, era todo papeles, facturas, planos, o sea, porque salían constantemente noticias, sí, pero con pruebas, o sea, con pruebas objetivas. Había un plano, había una factura, había unas fotos, siempre había una prueba. Es ahora cuando todo eso ha desaparecido. Ahora se dan noticias sin prueba objetiva alguna, ¿no? O sea, y en el mundo de la seguridad esto ha sido la regla, ¿no? Hay una minoría, sí, y no digo que no sea el 100%, pero es minoría. O sea, yo me quedo con el 90%, siempre digo lo mismo, el 90% de las noticias de la industria de la seguridad son fake news. Dicen que se nos viene la era de las fake news, las noticias falsas como acabamos de hablar, y la última parte es la ciberguerra. Hay una parte de ciertas noticias de no es que hay guerra entre Rusia y Corea y no sé qué, y si tú miras el mapa de datos de tal, ves los ciberataques de un país a otro, etcétera. ¿Realmente estamos entrando en esto de cara? Hombre, esos famosos mapas que son muy bonitos, esos mapas que son animaciones, ¿no? Son animaciones, eso es. Sí, que ahora, pues sí, pues igual, lo que digo, hay empresas que aseguran que tienen sondas, y si tienes sondas, sí puedes hacer. Pero la mayoría de esos mapas que tú hablas, la mayoría son irreales, son totalmente falsos, ¿no? No son reales para nada, ¿no? Es que lo que da la sensación Esto- de que los ejércitos del mundo lo que tienen que sí, hacer ahora es eso. rearmarse, pero en vez de con balas, bombas y soldados, con informáticos, hackers y compañía. No, eso, el mito hacker es otro mito. O sea, el mito hacker, pues es un mito, y como otros mitos que hay a nivel de seguridad, yo he tenido que pelearme mucho con los mitos, porque claro, los mitos llegan a tus jefes, ¿no sabes? Y claro, y decir a tu jefe que eso es un mito, que no es real, y al final tienes que llevarle a la feria yo qué sé,
a ferias que había en Madrid o ferias de esta, pues en París o donde sea. Oye, mira, busca aquí, por ejemplo, me decían, no, un micrófono láser. Bueno, mira, aquí tienes ahí está la industria, aquí está todo el mundo. Búscate un micrófono láser. Joder, pues nadie tiene. Pues claro, no tiene nadie porque el micrófono láser no existe. Porque no se puede hacer porque sí, teóricamente puedes, pero no, en la práctica un edificio no es, o sea, el cristal de un edificio oyes todo sí, lo de dentro, lo de fuera, pero todo el edificio, se oye todo, ¿no? Y no es real, ¿no? Pero ese tipo de cosas, ¿no? Pues esto es igual que el mito hacker, ¿no? El mito hacker es el que nos ha construido la televisión las películas y las series, ¿no? El mito del que no ni duerme, ni come, ni sale El o típico, sea, con o perdón sea, para que nadie se sienta identificado, el típico gordito con sí, eso gafas, sí, sí, pues claro, camisa tiene que que lo ser viste la cortito porque, madre, claro, eso es, porque el mito que nos muestran es algo alguien que vive en el ordenador. O sea, se le ha pegado allí y no se despega, en ¿no? el Eso es, sótano eso es de la casa totalmente de su irreal. madre. Eso es totalmente irreal. Pues parece O que, sea, parece eso que es lo... un mito, Dime, dime. sí, sí, que es un mito irreal que nos ha construido los medios de Claro, comunicación, pues ¿no? parece que Eh, los ejércitos del mundo tienen que, y los servicios de inteligencia tienen que rearmarse con este tipo de gente. Porque hay una historia de, no, es que ataques de un país a otro. a ver, eh, yo creo que una seguridad tiene que existir, sobre todo en infraestructuras críticas, y eso ya todos los países tienen una serie de organismos que coordinan todo eso para que las empresas privadas tengan un mínimo de seguridad a nivel, pues yo qué sé, sobre todo de infraestructuras críticas, ¿no? Todo lo que se electricidad, valora como teléfono, infraestructura agua. crítica, o sea, pero no solo a nivel de comunicaciones, a nivel de energía, a nivel de seguridad física, claro, hay una serie de protocolos que todas las infraestructuras críticas tienen que cumplir, ¿no? Y entre ellas está el de las comunicaciones. Claro, las comunicaciones tienen que tener una serie, dependiendo del tipo de infraestructura crítica, etcétera, tiene que tener una serie de parámetros de seguridad que hay que fiscalizar, hay que implantar y fiscalizar. O sea, sí que hay o sea, yo no digo que no tenga que haber una industria de la seguridad, lo que no puede haber una industria de la seguridad que, como yo te decía antes, que tengas un cortafuego cuando vayas al váter. Eso es irreal totalmente. No, no es real, claro, es que no es real. Entonces, sí que para infraestructuras críticas y todo eso, ya todos los países tienen una serie de protocolos que protegen todas esas infraestructuras, que no es que sean, como siempre lo decimos, 100% seguras, pero tienden a ser una seguridad suficiente. ¿Que eso va a formar parte de la ciberguerra? Evidentemente yo creo que en cierta manera sí. O sea, yo si iría a atacar Estados Unidos, o sea, si yo iría a atacar Estados Unidos o cualquier otro país, o sea, ¿dónde están los centros de datos? ¿Dónde están los centros de comunicaciones? Y forman parte, es evidente, forman parte del objetivo. O sea, ahora mismo en Estados Unidos, todos los centros de datos, estoy seguro que para una potencia enemiga son objetivo. Y por lo tanto, no porque se le vaya a hacer nada, simplemente se les va a destruir. O sea, se va a destruir todo eso porque se sabe que destruyendo eso, la estructura no militar, pero sí civil, queda muy dañada, ¿no? Entonces, claro que en cierta forma tienes que pelearte con eso, pero no porque tengas que pelearte con ningún tipo de hackers. Al final, la seguridad de las infraestructuras, claro que hay que garantizar. Y por supuesto, todo eso no ya tiene que llevar una serie de infraestructuras, pues llevan unos cortafuegos profesionales bueno, de unas marcas que ya o sea, hay unas marcas especializadas, unas empresas que tienen una serie de productos para ese tipo de cosas y siempre, y lo que siempre digo, que seguridad 100% no existe, pero eso no quiere decir que se vaya a formar ejércitos o guerras que se monten sin moverte de la oficina. Al final los territorios se tienen que ocupar y al final tienes que atacar al enemigo de alguna forma física, siempre se va a tener que hacer. No creo que, por supuesto, las infraestructuras, a ver, hay muchas, la mayoría, que son las infraestructuras críticas, no están conectadas a Internet. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. También, claro, hay muchísimas infraestructuras, no ya militares, que por supuesto, sino las que de otro tipo no están conectadas a Internet, lo cual no tienes una seguridad 100%, pero ya es que Algo que te quita. no tenemos, exactamente, no tiene nada que ver, ¿no? Siempre puedes atacar con un pendrive, como pasó en alguna central nuclear, y claro, yo también ataqué así una vez
¿no? O sea, hace muchos años, ¿no? Hace muchos años un disquete, con un disquete de 3,5 que Joder. tenía un salvapantallas, ¿no? Un salvapantallas muy educativo. Y claro, todo el que se lo instalaba, se instalaba algo más en su ordenador de aquel entonces, ¿no? De aquellos años. Pero eso no deja de ser formar parte de la seguridad física, quien accede a los centros y cómo accede. Eso es más seguridad física que seguridad de información, ¿no? Bueno, yo creo que os ha quedado hoy todo más que claro. O sea, yo creo que ya hoy podéis salir a la calle tranquilos sabiendo que podéis enviar fotos en pelotas, lo que hay formas y formas de hacerlo. Ya con eso, yo creo que ya la gente lo tiene claro, Rodecar. Yo creo, claro, es que eh, eh, yo creo, lo que más veo, por ejemplo, en foros de Telegram, por ejemplo, en Telegram, ¿no? Es que ves, y a mí me da cierta pena, ¿no? Pues que ves a gente que por esta paranoia, o sea, desesperados porque no tienen ni conexión a Internet. No, pero es quedarse sin conexión a Internet, el NAS no le funciona. O sea, y dices, pero ¿por qué? Pues porque no, es que le he puesto no sé qué y ahora le voy a poner el cortafuegos al NAS y le voy a... pero bueno, ¿y qué has hecho con el NAS? ¿Que has gastado 1.000 euros en el NAS y estás haciendo algo con él o te estás peleando con él? Es que, no, o sea, la paranoia te lleva no solo a que no disfrutes de esas herramientas, sino probablemente a hacerlas inseguras. O sea, precisamente Sí, lo sí, que estás el error humano. cayendo es en la inseguridad, al no tener las ideas claras o dejarte arrastrar por todo, que también es verdad, ¿eh? Los usuarios están en general, claro, están rodeados por un montón de gente que le dice, no toques aquí que te quemas. Y claro, no tocas, estás así y dices, pero bueno, ¿para qué tengo este teléfono? Esto es como lo que estábamos hablando de la Peleano, ¿no? Un informe de estos que se Sí, hacen ojo hoy. en algún organismo público, ¿no? Que este año no, pero en años anteriores te decía que fueras en modo avión. Dices, pues claro, cuando caes en este tipo de cosas, dices, es que y luego dices, pero ¿cómo puede ser todo esto que nos dicen? Yo a los que nos están escuchando y luego nos están viendo, le digo, ¿cómo puedes caer en todo eso que te están diciendo cuando lo que estamos rodeados? Hoy creo que Tesla ha dicho que puedes comprar un Tesla con Bitcoin. Mi madre. Ha dicho Elon Musk. Pero, o sea, ¿no os dais cuenta que esto no es real? Que si realmente esto fuera lo que nos está viendo, o sea, es que es imposible. No se puede desarrollar lo que estamos viendo de la sociedad de la información, la sociedad, no se puede desarrollar si lo que nos vende la industria de la seguridad fuera cierto. Es lo que tenéis que tener en la cabeza. Pues Decar, muchísimas gracias por haberte pasado, por habernos dado esos consejos de ciberseguridad un poquito en todos los palos. Yo creo que la gente ya puede hacerse un poquito más una idea de cómo está el panorama, que no hay que volverse loco y que muchas veces somos nosotros quienes la cagamos y provocamos más historias que lo que provocan los dispositivos. Y muchas gracias por haberte pasado. Gracias a ti, Cristo. No, me quiero acordar ahora, me he acordado cuando empezaron a salir los temas IoT, ¿te acuerdas? ¿Cómo es? La Internet de las cosas, ¿te acuerdas? Sí, Cuando empezó, bueno, la Internet de las cosas, que aquí, que bueno, que nos va. Dice, bueno, ya tenemos la Internet de las cosas. Yo tengo un termostato, ¡buh! tengo una cámara Yo tengo de y todo. todo el mundo tiene termostatos, cámaras, y no pasa nada. O sea, es decir, que todos son de comunicación inversa, que no hay ningún problema. Y todo, o sea, que pensemos, que reflexionemos un poco. Yo lo digo ahora, es que reflexionemos y no os dejéis llevar por el ambiente este que os rodea, que como lo penséis un poco, si lo pensáis y lo meditéis De un poco, paranoia. os daréis cuenta que no es real. Y ha sido un placer que me llames y estar aquí un rato contigo. Decar, ¿dónde pueden encontrarte, escucharte, podcast, redes Bueno, sociales? me podéis escuchar en mi podcast Decknet, que bueno, me imagino que dejarás enlace en, Ujú. en esto. Y luego tengo un canal de Telegram, porque me he pasado a Telegram y solamente también estoy en Twitter, pero realmente Telegram me encanta, porque ya sabes que programo en Python y estoy programando bots privados y bots de descarga, ¿no? Y me encanta cómo está hecho Telegram
y estoy programando bots y el bot de descargas lo tenéis en el canal se llama TechNet también. Si lo buscáis, tenéis un canal ahí Lo donde dejaré también en la podéis. descripción. Eso es. Y ahí tenéis los bots y bueno, y los podcasts, solamente que los podcasts, en vez de a una calidad de audio bueno, que Spreaker no está tan mal porque Spreaker es 128K MP3, pero en el canal de Telegram lo tenéis a 300, o sea, a MP3 de máxima calidad de 320K. Además, Y bueno, os tengo ese que es un poco. decir, Decar pone una música que te cagas en los podcasts. Hay que decirlo. Porque yo escucho a Decar y pone una música que te cagas. Hay muchas veces que como deja un poquito más la música. Mira que la deja un rato, ¿eh? Sí, no, pues, muchas veces yo estoy grabando y claro, me dejo llevar y joder, y claro, y tengo que empezar y digo, joder, porque estoy con los cascos y claro, te entra la música y al final además la música para mí es evocadora, ¿no sabes? Ujú. Y al final te dejas llevar por la música y alguna vez sí que casi ya he llegado al final, pues sí, que tengo que empezar y que yo mismo me dejo llevar. Otra cosa que me llama la atención, que mucha gente lo que dices, Cristo, me escribe luego, ¿no? Me escribe pues para comentar algo pero luego hablan de la música y me doy cuenta que hay mucha gente que no conoce, o sea, Sí, que no conoce la música de nada, o sea, no es que no la escucha, no, oye, este no lo conocía o y te dicen, o sea, que también, claro, se nota el tema de generacional y yo muchas veces pongo música que creo que es conocida y resulta que para mucha gente es la primera vez que lo escucha. así que ya sabéis, dos por uno. Seguridad, experiencia crítica y encima os lleváis una música que te caga. Todos a escuchar a Decar. Decar, muchas gracias. Un placer, Vamos gracias a a ti. hacerle una raid a quien esté, que está en este caso Mouredep. Así que todos abráis, le voy a hacer una raid. Vais para allá y le felicitáis que Twitch le ha dado el pattern. No sabemos cómo lo ha conseguido, ha tenido que sobornar a alguien o ha tenido que colarse en los servidores de Twitch y lo ha conseguido. Así que gracias Decar y iros todos a darle las felicidades a Bryce. Pues para allá que fue.